Seguimos con el expediente 24.353, ley para descongelar las pensiones del régimen transitorio de reparto otorgadas al amparo de las leyes 2248 y 7268. Buenas tardes. El saludo respetuoso a todos y cada uno de ustedes. Soy el presidente de la ADEP, es una organización que tiene 10.000 pensionados. Todos somos viejitos, entre 70 a 90 años, y hay unos de 100. Bien, venimos a defender el proyecto que pretende descongelar los costos de vida de los pensionados, y lo hacemos con mucho respeto y con mucha vehemencia. El miércoles pasado estuvimos por acá y la Junta de Pensiones dejó algunos aspectos ahí importantes que los saco a colación de manera muy rápida. Nosotros en régimen de transitorio de reparto son 46.000 pensiones los que están afectados. En el último quinquenio, estas personas se han visto afectadas en su valor adquisitivo de las pensiones, que llega a un 28%. Esos son los cálculos que hizo Jupema. Y el otro cálculo es un 10%. Lo importante también es recalcar que los pensionados del régimen transitorio de reparto, a pesar de que están pensionados, siguen cotizando. Y además de eso, tienen grabadas las pensiones de manera que en algún momento se les señaló como de manera salvaje, porque son pensiones que están grabadas con un 10, un 15, un 25 y con una contribución solidaria que va del 55 al 75%. Hay un aspecto importante que yo quisiera dejar clarito, que es el aspecto de temporalidad. El promedio de edad de los compañeros pensionados del RTR son 76 años. Eso quiere decir, porque así es la vida y las cosas son ciertas y realistas, quiere decir que este beneficio, cuando ustedes aprueben este proyecto, es un beneficio que va a tardar, que va a durar, digámoslo así, por la expectativa de vida, qué sé yo, 6, 8 años, siendo muy optimista. Y eso hay que verlo también, porque se trata de justificar que el gasto que este proyecto implica no es tan alto. De los 46.000 personas que están pensionadas en el RTR, hay 39.000 personas que tienen un promedio de pensión de 800 colones. Y este promedio de pensión se ve también reducido por las deducciones legales que les hacen. Ahí tengo algunos ejemplos de algunas pensiones de 1.700.000, de 900 y resto de 1.000. Y ahí podemos ver cuál es el rebajo que les hacen. También hablamos el miércoles pasado y dijimos, y lo decimos aquí con mucha vehemencia, con mucho respeto, que no somos los educadores, que no son los pensionados los disparadores del gasto público, para nada, para nada. Nosotros contribuimos. Y ahora doña Gilda les va a hablar de la no creación del fondo de pensiones del RTR, pero no somos disparadores del gasto público. Los disparadores del gasto público es quizás producto de la evasión, y es por otro lado donde hay que buscar. Y no utilizar demagógicamente el asunto de las pensiones supuestamente, qué sé yo, de privilegio, para decirnos que en el Magisterio Nacional estamos ahí. Bien, y este proyecto, termino aquí, no solamente hay que analizarlo desde el punto de vista económico, este proyecto tiene rostro humano, porque son cientos y miles de personas, de compañeros, mujeres especialmente, que son jefas de hogar, que tienen a sus hijos, a sus nietos y a alguien más, y que los tienen que atender con pensiones en verdad que son pensiones muy bajas, son miserables. Por dicha no están muertos de hambre todavía, porque en el Magisterio Nacional no vamos a permitir que ningún compañero educador
Don Brian. Pedro, se Gracias. agotó su tiempo. Vamos a continuar con la que siga en el uso de Doña la Hilda. pasante. Doña Hilda. Gracias. Sí, 4 minutos. Y antes de que usted use la palabra, un saludo a todo el público que nos acompaña hoy en la sala de público. muchas gracias, doña Paulina, y a los compañeros que nos están hoy acompañando desde la tribuna y a ustedes, señores y señoras diputadas. Nosotros venimos a defender el expediente 24.535 bajo estos conceptos. Si bien es cierto, la ley 9635 puso un congelamiento salarial, quiero hacer énfasis de que una pensión no es un salario. Nunca se habló en la ley de un congelamiento de pensiones. Se habló de un congelamiento salarial que es diferente. Una pensión representa un porcentaje del salario. Y en ningún lugar de la ley 9635 dice que se van a congelar las pensiones, que es diferente. Entonces yo quiero iniciar de esta manera diciéndoles eso. Vuelvo y reitero, una pensión es un porcentaje del salario, no es un salario completo, y esto hace que las pensiones de las leyes 2248 y 7268 están y siguen siendo pensiones solidarias, porque las personas que se pensionaron bajo estos dos regímenes siguen contribuyendo. Y en este entro al tercer punto. Estas personas cotizaron a lo largo de su vida entre el 8,75 al 16% para poder tener un fondo de creación que en apariencia el gobierno, y lo digo así, en apariencia, los gobiernos de turno los utilizaron para otras acciones. No se creó el fondo necesario para poder sostener estas pensiones. Y esto no fue responsabilidad de los educadores, porque los educadores sí cotizaron para el fondo, y un porcentaje bastante importante. Muchas personas postergaron su jubilación aumentando su edad para pensionarse. No significa que cumplieron 55 años o menos y fueron a buscar una pensión, porque estos pensionados en una gran mayoría contaban con una vocación que es intachable, y mantuvieron por muchos años su trabajo para sostenerse en el sistema, anhelando poder servir a esta preciosa Costa Rica que nosotros tenemos. Hoy es una población vulnerable, muchos adultos mayores, que no es necesario enfatizarlo, sufren de enfermedades, unas que son muy costosas y que implican una inversión económica, porque muchas veces los medicamentos que la caja les da no son suficientes para hacer frente a sus enfermedades, soledad, abandono, y algunos inclusive han tenido que hacerse cargo hasta de sus hijos y de sus nietos, y esto implica un costo económico. La inflación en los últimos años ha crecido, han crecido los costos de servicios, han crecido los costos de los artículos, y las pensiones de ellos se quedaron congeladas sin que tengan un poder adquisitivo. Esto significa una baja en su posibilidad adquisitiva, lo que se refleja en una pobreza. Yo quisiera aquí también enfatizar un tema muy importante, y es el tema de género. Como mujer, en este momento, estoy sacando la voz en la ley 2248, 16.218 mujeres están en este régimen. Estos representan 2/3 de las personas pensionadas. Mujeres que a la edad superior de los 65 años tienen que hacer frente a sus necesidades, muchas veces solitas, con una pensión congelada. Y de la ley 7268 tenemos 4.719 mujeres. Esto representa casi 2/4 de la cantidad de personas. Así es que hoy nosotros venimos a apelar por este expediente 24.535 y a colocar el rostro humano que tiene este expediente. 24.353. Muchas gracias. La que sigue es usted, doña Vivian. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, señores y señoras.
¿Puedes acercar un poquito más el micrófono? Sí. Un saludo a los compañeros que están en las barras, decirles que no solamente hay compañeros en las barras, sino que hay compañeros en las afueras de la Asamblea Legislativa, hay compañeros que nos escuchan desde casa y obviamente por parte de APSE Sindicato venimos acá de forma vehemente a defender este proyecto tan loable, el 24.353. Y me disculpo de antemano porque es una situación, un tema en el que me afecta mucho por la vulnerabilidad de las personas que tenemos en el RTR. Tenemos, como dijo don Pedro, viejitos que en su mayoría están en condiciones de vulnerabilidad. Y tengo que poner el ejemplo de mi abuelita, que tiene 91 años, que es maestra pensionada. Ella es docente, recibe una pensión de aproximadamente 600,000 colones. Ella está a mi cargo y solo de cuidadoras pago $500,000 de colones. Solamente por cuidados, porque tenemos aquí personas con Alzheimer, con vehemencias seniles, con vehemencias vasculares y otro tipo de enfermedades que definitivamente requieren de tener una postura económica por lo menos digna. Pero ella fue docente no graduada, ¿verdad? Por la época en que vivió, que no habían tantas posibilidades. Pero no solamente tenemos docentes, tenemos pensionados, oficinistas, conserjes, guardas, auxiliares de vigilancia, de comedores escolares, que reciben pensiones ya en este momento paupérrimas. Y que si bien es cierto, como dijo don Pedro, tal vez no están en una condición de hambruna, gracias a Dios, algunos están muy cerca y algunos tal vez no la tienen por ayuda de sus familiares. En el ejemplo que yo les pongo de mi abuelita, que de forma respetuosa lo hago para ella, mi abuelita tuvo solo un hijo único, pero ella tuvo que ver por la familia, por sus nietos, que somos 3, porque mi papá tuvo una enfermedad de la que nunca pudo salir. Por eso yo le rindo homenaje el día de hoy, viniendo a luchar porque este proyecto de ley se apruebe acá, en la Comisión de Hacendarios, para que después sea aprobado en la Asamblea Legislativa. Y veo en ella a todos y cada uno de los viejitos que están en estas condiciones. La condición de mujer es una segunda situación que ya mencionó doña Hilda y el compañero Pedro. Son mujeres que han venido trabajando en su mayoría, o sea, el porcentaje que tenemos es un porcentaje alto de mujeres que han venido trabajando, no como trabajamos incluso tal vez muchos, con muchos privilegios que pueden llamar algunos, sino que han montado a caballo, que se han estado trasladando de frontera a frontera, muchas veces dejando a sus hijos en otra población para poder trabajar y llevar el sustento a su familia, a caballo, a pie, cruzando ríos, como muchos compañeros lo hacen todavía, cruzando montañas, y que de esa manera han sido un ejemplo y han levantado a la patria y al país, y que a la vez nos han dejado un legado súper importante de valores y de derechos, porque por ellos y por ellas es que hoy tenemos muchísimos derechos los trabajadores, porque ellos lucharon de forma vehemente, lucharon de forma definida y creyendo en que cada uno de sus actos iba a tener una recompensa. Hoy pedimos esa recompensa para ellos. Muchas gracias. ¿Quién va a hacer uso? Don Gilbert. Saludarlos, primero que todo saludar a toda esta población que está aquí del magisterio, pensionados, jubilados, que son los que están aquí, que ya no tienen paciencia, porque si van a seguir aquí, van a seguir en las calles, y nos obligan el gobierno, porque es el gobierno que tiene esta posición. Si la posición que ha mantenido el gobierno por no mejorar la situación fiscal, entonces ubiquémonos, y digo a la posición de gobierno, porque han mantenido una política de que no podemos aumentar nada por el problema fiscal.
hay un informe dado el 13 de marzo por el Banco Central que dice que las finanzas han mejorado en relación al Producto Interno Bruto, que han llegado a un 59.8% en el 2024. Y ahora en marzo está llegando a un 55.9%. Si soy que me equivoco, pues vean los informes. Entonces, si el problema es el fiscal, estamos llegando a ese equilibrio para poder entonces, no decir para qué vamos a tener más reducciones. Pero aquí es un asunto de justicia también. Es un asunto de justicia porque si existe, bien lo dicen, existe un superávit primario, entonces, ¿para qué seguir congelando los salarios? No solamente los salarios de los empleados públicos, sino hoy lo que nos llama a nosotros es exactamente a que a esta población les puedan dar el aumento de costo de vida como bien lo merecen. Ya es una posición totalmente, y qué lamentable tener que recurrir hasta señalar cuántas situaciones vive cada persona, cada hogar, para ver si a ustedes aquí, a los que se oponen, les toca un poco el corazón de piedra que tienen para poder velar por esta población, que es una responsabilidad del Estado de velar porque su sociedad esté bien. Esta es la población adulta mayor, a los que muchos de los que están aquí ya están en esa línea, pero están en mejores condiciones. No van a necesitar una pensión como la que tiene hoy el magisterio, la que tiene esta población nuestra, entre los 300, 500, 400, 200, otros que no les llega. Entonces, señores y señoras diputados, aquí lo que pedimos es, en realidad, justicia. Justicia para a esta población que la merece y que la requiere. Y no nos queda más que exponer esta situación para que ustedes hoy, si es hoy o mañana, en esta comisión, pues puedan de verdad devolverle esa justicia a la población que merece. Y digo, y yo me dirijo así directamente a la fracción de gobierno que está siguiendo una línea fiscal que le establece tanto la OCDE como le establece tanto el Banco Mundial, y que no hay que, y repito, y que no hay que verlo en el sentido fiscalista hoy, según los informes, pues hay un superávit primario que establece que no es necesario hoy estar con los salarios congelados. Así que, señoras y señores diputados, hoy lo van a ver aquí, pero también lo pueden ver en las calles, porque están dispuestos a ir a las calles a exigir que les den nuevamente, le devuelvan sus derechos. En las calles, pero para apoyar algo que en realidad se merece, no atraerlo por cualquier situación de interés politiquero. Así es que, señores diputados, en la mano de ustedes están las decisiones que continuemos haciendo con el magisterio, y el magisterio jubilado y pensionado, pues va a depender de ustedes. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con el espacio de preguntas por parte de los señores diputados. Por favor, que se anoten los diputados que van a hacer uso de la palabra. Don Jonathan, ¿algún otro va a hacer uso de la palabra? Doña Ada, doña Pilar. La anoto porque ya, usted José Pablo, Sonia. Bueno, necesito que se anoten para poder sacar los tiempos. Sí, doña Pilar, Sonia, Alejandro. Don José Joaquín, no. Entonces, iniciamos con el uso de la palabra el diputado Jonathan Acuña. 5 minutos, estamos ya tarde. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles por la exposición y agradecer a todas las personas pensionadas que están acá en pie de lucha. Sé que lo que han pasado durante todos estos años ha sido una absoluta injusticia. Una absoluta injusticia porque sí, si ustedes ven lo que dice la Ley 9635 en su inciso A, artículo 13, dice, se congelarán las pensiones, excepto por costo de vida. Dice, excepto por costo de vida. Y por eso es que las pensiones en general no están congeladas
porque se les da el aumento por costo de vida, pero este caso en específico son pensiones que están enganchadas a los aumentos salariales y por eso quedaron congeladas. Y eso es una injusticia, porque esa no fue nunca ni la intención misma de esa norma, que permitía el ajuste por costo de vida. Eso en primer lugar, que ha resultado absolutamente claro durante toda esta discusión. En segundo lugar, yo quería consultarle a ADEP principalmente porque sé que reciben muchos reclamos de esta naturaleza. Si nos pueden contar, por ejemplo, de lo que se ha vivido en los últimos años, de personas pensionadas que llegan a la propia asociación a solicitar auxilio, ayuda, dadas las condiciones económicas que han tenido que enfrentar, producto del congelamiento de las pensiones y lo que eso termina sumando a la condición socioeconómica de tantas personas. Todas esas que evidentemente no tienen pensiones de lujo y que terminan enfrentándose a este congelamiento. Gracias, Jonathan, con mucho gusto. La ADEP tiene una población de 10.000 compañeros pensionados. Son pensionados con unos segmentos de población que van de 60 a 90 años. Las personas que nos llegan a solicitar ayuda, porque nosotros somos solidarios, son personas que están con un salario de 153.000 colones. Están por debajo de lo que es un salario bajo. Y son personas que nos cuentan que la única actividad que tienen es lo que la ADEP les brinda, un café cada mes, y es la única actividad. Con 152.000 colones, estas personas que son madres solas, jefas de familia solas, que tienen a sus hijos y que tienen que también atender a sus nietos, tienen que ir a hacer otros trabajos a las edades de, 70 años, ir a lavar, ir a coser y limpiar las casas. Eso es lo que está sucediendo. Son personas llenas de problemas, físicos. Por dicha tenemos ahí un programa de aparatos ortopédicos y ahí paliamos un poquito esta tristeza y esta situación que se plantea en la ADEP. Por ejemplo, tenemos ahí un grupo de personas que de 300 y resto de personas, hay 121 personas que están recibiendo 153.000 colones. Y a eso le hacen un rebajo. ¿Sí? No les alcanzan absolutamente para nada. Y vuelvo a repetir, no se mueren de hambre, porque en verdad el Magisterio Nacional es muy solidario. Y no solamente el Magisterio Nacional, si estamos viendo también lo que sucede con la población que está en la calle, esa población dice, nosotros no nos morimos de hambre porque el tico les da comida, porque eso lo llevamos nosotros en el corazón. Eso es lo que han enseñado los maestros en esta Costa Rica. Y pienso, Jonathan, que en ese sentido, reconocer a esta población este aumento por costo de vida, que al fin y al cabo no es un aumento, que es para permitir que las pensiones tengan su valor adquisitivo, está más que justificado. Este proyecto, como mencioné, tiene rostro humano. El rostro humano son estas personas que están aquí. Son personas ya, como decía alguien por ahí, que estamos caminando en el atardecer de nuestros días y que lo único que queremos es tener calidad de vida y vida digna para nosotros y para nuestra familia. Gracias. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo me resta, Presidenta. Me los guardo para cualquier discusión posterior. Tiene el uso de la palabra la diputada Acuña. Gracias, señora Presidenta. Bueno, un saludo a todos los señores pensionados, a los que están de representantes en la mesa. Soy diputado oficialista. En la primera etapa de la discusión yo no estuve presente. Ayer tuvimos al señor viceministro de Hacienda. Estuvimos haciendo algunas consultas oportunas, pertinentes, para aclarar algunos puntos que nos parecen importantes. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes también están hablando desde esa lógica de rostro social. Y también nosotros tenemos que entenderlo. Así que estoy de acuerdo desde el punto de vista de tratar de sostener ese equilibrio fiscal, pero no en detrimento de la parte social. Entonces yo sí quisiera decirles que ayer
hablamos, conversamos muchísimo sobre algunas de las dudas, detalles técnicos que tiene en particularidad este proyecto de ley, pero que sí es importante aclararles a ustedes que dentro de esas dudas vamos a solicitar más información, porque el país tiene un rostro social, principalmente porque vamos hacia una edad y una población muy grande de adultos mayores. Ustedes son uno de los segmentos más altos. Así que esta diputada está comprometida con indagar, profundizar y analizar realmente lo que merece un proyecto de ley como estos. Y entonces, en ese sentido, yo respeto muchísimo los criterios y ese rostro social que ustedes están diciendo. Detrás de cada una de estas personas sé que hay familias, sé que hay nietos y sé que hay muchas otras cosas en las cuales nosotros tenemos que indagar. Precisamente parte de la información que estamos solicitando es entender esa cantidad de variables que tienen que ver con los montos que tienen este tipo de pensiones. Entonces, desde el respeto y desde entender la discusión que se está dando con este proyecto de ley, aquí hay una diputada comprometida, oficialista, para profundizar en un proyecto de ley y que se apruebe con el rigor que esto merece, respetando eso que ustedes están diciendo, que es el rostro social de Costa Rica. Así que eso es lo que yo les puedo decir desde el respeto y desde la discusión de una comisión de hacendarios que lo que ha venido haciendo es buscando ese equilibrio entre la parte financiera, fiscal y la parte social. Así que el compromiso en este caso, el criterio que nosotros teníamos es de una carta del 20 de agosto del 2024, estamos pidiendo más información y la discusión la vamos a dar y la vamos a generar aquí, con el respeto que ustedes se merecen. Gracias. Doña Ada, le quedó un minuto. Y sigue doña Pilar Cisneros, la diputada Pilar Cisneros. Gracias, señora Presidente. A ver, muy buenas tardes, señores educadores. Yo también soy diputado oficialista y a mí me toca velar por el bienestar no solo de los educadores, sino de todo el resto de la población costarricense, igual que al gobierno. Decía ahora don Pedro que el promedio de las pensiones del magisterio son 800,000 colones. Eso es casi 10 veces más que lo que reciben los pensionados del régimen no contributivo. Yo sé que no es comparable. ¿En qué sentido? En que los educadores han hecho una contribución durante toda su vida laboral para tener esa pensión. Y los que reciben una pensión del régimen no contributivo, pues no han contribuido nada, como el nombre lo dice muy claramente. Pero son costarricenses, igual que ustedes. Es gente que necesita comer, es gente que necesita vivir, es gente que tiene que vivir con 20,000 colones a la semana. 80,000 colones al mes es lo que reciben. Entonces, de todas maneras, no sé qué estamos discutiendo aquí, porque el próximo año les van a reconocer el aumento por costo de vida. ¿Y por qué? ¿Por qué esto va a ser posible? Porque ya estamos por debajo de la relación deuda-PIB de 60%. Pero estamos un poquitito por debajo, un 59.08%. Quiere decir que solo nos separa un 0.2% y que si volvemos a esa relación deuda-PIB, otra vez se vuelven a congelar. Me parece que injustamente, pero se vuelven a congelar porque la ley es la ley, hay que cumplirla, y eso es lo que la ley, lo que aprobaron los diputados en la asamblea pasada, dice hay que congelar todo si la relación es superior al 60%. Vea, no hay ningún estudio en este proyecto de ley de Jonathan Acuña de cuánto va a costar. No hay ninguna asignación presupuestaria para decirle a Hacienda, ok, páguele el aumento a estos educadores, va a ser X, y aquí tiene usted el dinero para reponer esa X que va a tener que pagarle a los educadores pensionados. No existe, no hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a alguien vamos a tener que quitarle
Para poderle dar a los educadores pensionados hay que quitarle a alguien, porque, a ver, el dinero, como digo yo, no es elástico. Y yo le quiero decir a usted, don Gilbert, yo puedo asegurarle, le puedo asegurar que yo no tengo corazón de piedra. Definitivamente no lo tengo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mientras ustedes están luchando por este derecho suyo, por que se le reconozcan estos aumentos, tenemos una fila de 30,000 compatriotas, 30,000 costarricenses nacidos en esta tierra que están implorando por una pensión de régimen no contributivo, por 86,000 colones para literalmente no morirse de hambre. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestras finanzas públicas? Permitimos abusos descarados con pensiones de lujo para gente que nunca cotizó, y no estoy hablando de los educadores que cotizaron, nunca, jamás en la vida pueden haber cotizado para las pensiones que reciben. Y desgraciadamente, y aquí tengo el dato que me mandó Hacienda, ¿cuáles son las 4 pensiones brutas, ojo, no es lo que recibe la gente, las pensiones brutas más grandes del país? Todas son del régimen transitorio de reparto, todos son educadores. 14,963,000, 14,446,000, 14,173,000 y 14,200,000 colones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya no somos un país solidario, que ya no somos un país donde todos deberíamos ocuparnos de cómo vive mi prójimo, cómo vivo yo y qué es lo que ha pasado con el régimen de pensiones. Y estos abusos descarados, y eso, de esta gente, hay algunos que tienen doble pensión, ¿verdad? Además de todo, tienen una doble pensión, además de esto. ¿Qué pasa? Igual, la plata no es elástica. Entonces, si se permitieron estos abusos y si hoy hay pensionados, dentro de ellos muchos educadores, con el respeto que ustedes me merecen, yo tengo una hermana educadora que ha sido directora de escuela y colegio toda su vida, a ver, no alcanza para hacer justicia con otros que trabajaron toda su vida, que montaron a caballo, que cruzaron ríos, que se fueron en botes para cumplir su sagrado deber de educar a las siguientes generaciones. Entonces, señores, no es corazón de piedra, es realidad. Es que estamos en un país sumamente endeudado, en el que casi el 50% de nuestro presupuesto, un poco menos, se va solo en pagar la deuda que tenemos y los intereses. No es mala voluntad. No es que no nos identifiquemos con las necesidades de los educadores, no, en modo alguno, jamás. Pero el deber del ministro de Hacienda y el deber del presidente es velar por todos los costarricenses, por todos los sectores sociales. Entonces, de todas maneras, la buena noticia es, en el próximo presupuesto viene el aumento. Ya, pero si nosotros permitimos desordenarnos en los gastos, vamos a volver a subir la relación deuda-PIB al 60% y todos, absolutamente todos vamos a salir perjudicados. Ya se agotó su tiempo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rojas. Gracias, diputada presidenta. Para empezar, quiero agradecerles a todos ustedes, estimados educadores pensionados, por ese trabajo que realizaron en la construcción de nuestro país. La educación es la única profesión que crea las demás profesiones, por lo tanto es la profesión que ha creado y ha sentado las bases de este país. Sobre los hombros de ustedes, sobre las familias de ustedes, se ha creado la Costa Rica que hoy tenemos. Las bases fundamentales del desarrollo de Costa Rica han sido creados en los hombros de ustedes durante todo el tiempo. Después de trabajar años en tantas inclemencias para tener una pensión digna y siempre queriendo tener una mejor calidad de vida, sé que muchos hoy se arrepienten de haberle dado un voto a Rodrigo Chávez. Sé que muchos se arrepienten porque hemos solamente escuchado que no se puede, que no se puede y que no se puede. No hemos visto ninguna línea de acción positiva a esta población vulnerable que ha trabajado años y que ha trabajado con la esperanza de tener una pensión, que hoy la situación de vida, el costo de vida es más alto.
una situación que embarga a todas las personas, pero más hoy a las personas vulnerables, a las personas pensionadas que ya han dado sus fuerzas. No se han creado posibilidades de una mejor calidad de vida, ni siquiera en el acceso de las medicinas, porque la población adulta mayor creo que es la población que más requiere de esas medicinas hoy en día, que un día nos dijo don Rodrigo que iban a estar más baratas en su gobierno. Ni eso siquiera hemos podido hoy tener medicinas más baratas para accesar a una mejor calidad de vida de las personas pensionadas, de los adultos mayores, que hoy depende muchísimo de la atención de las medicinas. No se han creado para las poblaciones vulnerables de adultos, de pensionados, una mejor calidad de vida. Más bien han sido objeto de morbo, de burla, cuando dijeron que prácticamente se cofaleaban. Eso es lo que hemos recibido. Yo le agradezco al diputado Jonathan Acuña haber presentado este proyecto de ley. Gracias, diputado. Muchas gracias, de verdad. Y aquí estamos apoyándolos porque yo sé el trabajo que han realizado durante años en crear mejores oportunidades a través de ese trabajo en las aulas que ustedes realizaron, y para eso trabajaron. Para eso ustedes trabajaron años en las aulas, para crear una mejor Costa Rica, pero para ustedes, para que todos tuvieran ese recurso asegurado. Y hoy, con este proyecto de ley, que es justicia, que es una justicia al salario, porque además urge el día de hoy poner la mirada en ustedes que lo han dado todo, han dado sus fuerzas por el país, y urge definitivamente cambiar las reglas de este gobierno para que sea más sensible a las poblaciones vulnerables y necesitadas de este país, definitivamente. Tienen todo mi apoyo a este proyecto. Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Pacheco. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por venir el día de hoy a defender este proyecto. De la fracción Unidad vamos a estudiarlo, lo estamos revisando bien, lo estamos analizando y bueno, y tomaremos la decisión en el momento, esperando que sea positiva y dándole, digamos, un análisis serio y responsable. Agradecerle nuevamente la presencia aquí y me reservo el resto del tiempo, presidenta. 4 minutos 30. El diputado Felipe García me cedió su tiempo, pero también usted me estaba pidiendo, Jonathan, 2 minutos. Bueno, yo le doy de mi tiempo 2 minutos. Muchas gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, doña Sonia, por sus palabras. Algunas anotaciones. A ver, en primer lugar, a mí me alegra que doña Pilar reconozca en esta discusión que le parece que injustamente se congelan esas pensiones, que lo dijo así abiertamente. Y sí es cierto, la ley es la ley, pero los legisladores y legisladoras hoy somos nosotros y nosotras. Y entonces la ley es la ley, pero la ley la hacemos nosotros y nosotras. Y creo que es nuestra responsabilidad no permitir que existan leyes injustas, en primer lugar. En segundo lugar, sobre el tema de la comparación con las pensiones no contributivas. Doña Pilar, yo creo que usted esto lo sabe. Sí, hay miles de ciudadanos esperando esas pensiones no contributivas. Son pensiones, además, absolutamente insuficientes. Y hay una fila larguísima. ¿Y sabe cómo se financian esas pensiones? Con recursos de FODESAF. Y sabe usted, doña Pilar, que fue necesario que este diputado y su fracción fuésemos a la Sala Constitucional a pelear porque el gobierno de Rodrigo Chávez no cumplía con 62.000 millones de colones que tenía que entregarle a FODESAF y no quiso entregarlos, y tuvimos que ir a la sala y ganamos ese amparo en la sala. La mayor parte de esos recursos van a pensiones del régimen no contributivo. Entonces, ¿sabe usted que para dotar de más recursos al régimen no contributivo, hace rato cuenta con nosotros y nosotras? Hace rato. Y con actos lo hemos demostrado. En tercer lugar,
sobre el tema de que no disponemos de cuántos recursos implicaría. Número uno, la irresponsabilidad del Estado durante años de no haber conformado el fondo con los aportes de estas personas pensionadas, no se le puede cargar a las personas pensionadas. Que este régimen de pensiones hoy sea con cargo del presupuesto es por irresponsabilidad de gobiernos pasados, y esa irresponsabilidad no se le puede cargar a las personas pensionadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre el impacto, si ustedes mismos están diciendo desde el oficialismo que en todo caso el otro año van a dar el aumento porque la deuda bajó del 60% del PIB, ¿cuál es el problema aprobar este proyecto si provocaría exactamente el mismo aumento? Eso sí, con una diferencia, que en el futuro no se vuelva a repetir esta injusticia. Esa es la gran diferencia. Y por último, sí, el deber del presidente y los diputados y diputadas es velar por todos y todas, también por las personas pensionadas del magisterio. Muchas gracias. Le quedaron 10 segundos. Voy a hacer uso de la palabra. Bueno, a mí lo que me preocupa es que hemos venido violentando constantemente, y esto se hace ya sistemático, en temas de sectores vulnerables y de personas en riesgo, y así lo hemos visto en muchos casos que cada vez se les debilita más y tienen menos recursos. Al final, esta ley 9635, cuando congela los salarios, es como si hubiera creado un impuesto más. Es un aporte más que hemos venido dando todos los costarricenses, con dejar de percibir al menos el costo de vida. Y pues por supuesto que eso al final es lo que ha venido a fortalecer las finanzas públicas. Pero es un aporte que estamos dando cada uno de nosotros. Pero en este caso, especialmente en el tema de las pensiones, si nos vamos al convenio que existe de seguridad social de la OIT, está clarísimo, el convenio 102 está clarísimo, no hay ninguna confusión, que hay una obligación del Estado de mantener actualizados las pensiones de todas las personas. Y adicionalmente, si nos vamos a las 3 leyes del magisterio, hay 16,000 personas que sí se les paga, que sí se les está reconociendo. Y injustamente, 30,000 personas no están recibiendo el ajuste, que al final venimos afectando a una población que muchos principalmente son adultos mayores y que están sufriendo y padeciendo año tras año con no solamente que el costo de vida se incrementa y eso les hace perder la capacidad de adquirir medicamentos, alimentación y todos los gastos que ellos tienen, sino que adicionalmente cada día el dinero vale más y así se les afecta a esta población. Yo insisto en que es importante poder ajustarles y poder ayudarles. Si se tratara de otro tipo de aumentos, yo no estaría de acuerdo, pero cuando estamos hablando de personas pensionadas, todos sabemos lo que viven estas personas y son muchas las historias que nosotros escuchamos, son muchas las personas que están viviendo crisis y muy fuertes porque además se está juntando el abandono de los hijos a los padres. El adulto mayor está padeciendo muchos problemas también de salud y sin acceso a veces a los medicamentos y a otras necesidades que tiene. Yo quiero insistir en que este proyecto tenemos que avanzar con él. Tal vez tengamos que hacerle algunos ajustes, probablemente que sí, y para poder solventar algunos argumentos que se han venido insistiendo y para poder terminar con esos argumentos. Existe la posibilidad incluso de que podamos ajustarlo a cierto tope de las pensiones, ajustándola a un monto máximo para las cuales sí puedan tener acceso. Eso habría que valorarlo, a ver si cumplimos y nos apegamos a la ley. Y por otro lado, yo también tenía una duda que me gustaría que me aclaren. ¿Por qué no se ha pensado en que se pueda dejar en forma permanente que esa variación o ese aumento esté siempre o ya relacionado
en forma permanente a la variación del índice de precios al consumidor IPC, eliminando el enganche al salario y dejarlo permanente el IPC, pero quisiera saber si es que les afecta o por qué razón. Sí, doña Paulina, el espíritu del proyecto es exactamente lo que usted dice, es ligarlo al IPC. Sí. Pero de forma, ¿les convendría que quede en forma permanente o...? En el proyecto, cuando se establece sacar a ese grupo de personas, es precisamente para que no se vuelva otra vez a cometer esa injusticia de que cada vez que esté lo de la inflación, vuelva a caer. Entonces, obviamente que al darle eso, en el proyecto se establece cómo va a ser la fórmula que se va a aplicar para los aumentos de costo de vida en esas dos leyes. Sí, exacto. Sí. Perdón, ¿me puede dar su nombre para que queden actas? Eliet Brenes Morales, asesora. ¿Me entendés? Que sea en forma permanente, sí, puede explicarme, diputado. Gracias por la interrupción, presidenta. Sí, es que, a ver, el proyecto es únicamente para un escenario, el escenario donde la deuda supera el 60% del PIB, mantiene la situación de enganche que ustedes viven en cualquier otra situación de normalidad, ¿ok? Entonces, la pregunta que hace la diputada presidenta, yo la entiendo en ese sentido. Por ejemplo, si la deuda no supera el 60% del PIB, ustedes tienen aumentos enganchados a los aumentos salariales. Entiendo que la pregunta es más bien si no considerarían que eso tendría que ser en otro proyecto, porque de hecho si no cabe la conexidad, pero que en cualquier escenario siempre sea por IPC, parecido a lo que pasa con la 7531. Ajá. Exactamente, que quede igual como la 7531. No sé si eso les convendría, porque sí, alguna que me conteste, sí, por favor. Gracias, señora diputada. Yo solo quiero hacer ya un cierre porque yo sé que el tiempo es valioso para todas las personas. Cuando hablamos del tema de pensiones en el magisterio, tenemos que tener 5 escenarios diferentes porque hay 5 leyes que cobijan de manera diferente las pensiones. Estas dos, específicamente la 2248 y la 7268, son de las más antiguas, conocidas como el RTR o régimen transitorio de reparto. Estas pensiones finiquitaron porque en el año 95 se cerró este régimen, casualmente porque se habían agotado los recursos que, reitero, sí habían sido dados por las personas en su momento y que los gobiernos no supieron después decir dónde estaban los recursos. Aparece la 7531, esta surge después del año 95, que queda enganchada a la RTR como una especie de pensión que amarraba lo pasado con lo que venía. Y luego viene la pensión o RCC, que es propiamente el magisterio en manos de Jupema, quien tiene el poder para administrar y dotar los fondos necesarios. Es un régimen maduro, está garantizando, según los actuarios, pensiones de aquí a 100 años. Imagínense. Esto es un ejemplo que debiera de seguir el pueblo de Costa Rica y no desmantelar lo que Jupema ha logrado a través del tiempo desde el año 95. Este último régimen tiene otra forma de aumento salarial que es por revaloración. La 7531 depende del IPC y las dos pensiones anteriores dependen del costo de vida de las personas que trabajan. En aquel momento tenía una lógica. ¿Cuál era la lógica? La lógica era que al no estar activos, cada vez o toda vez que los activos tuvieran un incremento, ellos iban a verse beneficiados porque, repito, la pensión es una porción del salario, no era el salario completo. Y ahí quedó enganchado. Todo lo que ha venido dándose en la historia, y aquí tal vez doña Pilar, con todo respeto, nosotros no lo hemos permitido, la ley lo ha permitido. Nosotros no hemos querido ni tenemos pensiones de lujo. De la cantidad de pensiones que hay, es un porcentaje mínimo que ni siquiera alcanza el 0,1% de las pensiones que usted menciona, que han ingresado de alguna manera. Agotó mi tiempo, pero el diputado me está cediendo 2 minutos para que usted termine de contestar. Gracias, diputado, le agradezco muchísimo. Entonces,
Nosotros, los educadores, y hoy lo hablábamos en la mañana en una campaña que queremos abrir en este país por la educación pública, nosotros, desde diciembre del año 48, este país no tiene ejército, porque consideran que los docentes han sido el ejército del país. Yo me pregunto, ¿al ejército del país se le trataría como en los últimos años se le ha tratado a los educadores? ¿Serían las personas de un ejército los que tendrían que venir a que pelear aquí por su pensión? Es que si quitamos algo tan costoso para un país como un ejército y se lo dimos ese poder a los educadores, y hoy los educadores venimos siempre a pelear migajas, porque son migajas lo que tenemos que venir a pelear. Es nuestra dignidad, es nuestro honor lo que estamos peleando, es el trabajo realizado, y todos o una gran mayoría de ustedes son hijos del sistema público, y muchos de ustedes probablemente tienen a sus docentes viejitos peleando hoy este tipo de pensiones. Muchas gracias, doña Sonia, doña Ada, don Alejandro. Doña Vivian, el otro minuto que me queda. Sí, tal vez es algo muy rápido, ¿verdad? Pero sí me interesa lo que usted, la consulta que usted hace directamente, doña Paulina, sobre la posibilidad de que sea o que se equipare al igual que el resto de las leyes, ¿verdad? Que sea igual por el IPC, ¿verdad? A mí me parece que nosotros podríamos analizarlo con como dirigentes, ¿verdad? Con nuestras afiliaciones de pensionados para ver, ¿verdad? Si se puede solicitar, ¿verdad? Ya sea que se le haga algún agregado al proyecto o que sea un nuevo proyecto, ¿verdad? Pero estamos ahora hablando de este proyecto para que cambie la modalidad y la metodología, ¿verdad? De los incrementos por costo de vida para todos nuestros pensionados y jubilados. Muchas gracias. Bueno, en caso de que ustedes sería no como puedan... aplicar la retroactividad beneficiosa, y eso Sí. ya lo habíamos discutido. Okay. Bueno, una vez que tengan el análisis nos lo pueden comunicar, y si es necesario pues podemos hacer un proyecto y presentarlo aquí en esta comisión para que se conozca en esta comisión. Tiene doña Ada un minuto que le resta de su tiempo. Gracias. El minuto se lo doy a doña Pilar Cisneros. Gracias, doña Ada. A ver, ustedes saben por qué este gobierno dice que no se puede, porque es un gobierno responsable. Otros gobiernos lo que hicieron fue derrochar la plata que no tenían. Por ejemplo, don Oscar Arias recibió su administración con superávit total y entregó su gobierno con Costa Rica siendo el país más endeudado de América Latina. ¿Y saben qué? Esa irresponsabilidad la están pagando ustedes hoy. Y si nosotros actuamos irresponsablemente hoy, los hijos y los nietos de los pensionados que están atrás la van a pagar. Y eso es lo que nosotros no queremos. Pero en todo caso, lo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí es la buena noticia. El próximo año ustedes van a recibir la compensación por inflación. Está garantizado, se va a presupuestar. ¿Y por qué? Porque este ha sido un gobierno responsable que se ha socado la faja y que ha logrado bajar la relación deuda-PIB por debajo del 60%. Si no, ni siquiera estaríamos hablando de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos está agotando el tiempo, nos quedan solo 10 minutos en esta comisión, y solamente si alguien quiere hacer algún resumen, si alguno de ustedes quiere, les doy 2 minutos, y si algún diputado quiere hacer alguna referencia, podría darle 1 minuto. Tiene usted, don Jonathan, 1 minuto quedaría, si no, entonces les doy a ellos 3 minutos y para que cerremos. Bueno, yo voy a verme en la obligación de responder, porque el que dice lo que quiere oye lo que no quiere. Entonces, doña Pilar, usted va a tener que saber que definitivamente el pueblo no cree en su retórica. Usted ha sido sus antecedentes han sido claras de una enemiga total del Magisterio Nacional. Y no podemos creer ahorita que vamos a esperar al 2026 para que podamos todos contar con un aumento por costo de vida. No, eso no se lo puede creer nadie. Han recortado el presupuesto en salud, han recortado el presupuesto en educación, han recortado todos los presupuestos de la seguridad social de este país. ¿Qué podemos estar creyendo nosotros? Entonces, ya, por favor, no creemos más en más mentiras, más mentiras. Así como buscaron cómo estar engañando al pueblo, ya nadie cree más en estas
este discurso. Por favor, respeten al Magisterio Nacional. Véndanle, dejen de vender el humo ya ustedes desde ese punto de vista. Sabemos de su deseo de querer llegar a este país con ese discurso de que aquí todos somos iguales, pero ustedes no son iguales. Ustedes no son iguales a los demás. De que tiene que existir un régimen nada más en este país. Ese ha sido el mensaje. Nosotros tenemos un régimen consolidado, bien financiado, bien administrado, y entonces no podemos estar nosotros creyendo de su retórica y sus mensajes de la realidad que esperen aquí al 2026. No, señores, hoy pueden ustedes resolver. Ya más mentiras. Este magisterio, estos que están acá, más los que están en las casas, han tenido 5 años de estar aguantando, de estar sufriendo estas barbaridades. Así es que no mientan más al pueblo, y con todo el respeto tengo que decírselo, doña Pilar, hace tiempo quería decírselo, hasta hoy tuve la oportunidad de tenerla aquí para decirle con todo el respeto, usted siempre ha sido una enemiga de los trabajadores del sector público y principalmente del Magisterio Nacional. Tenemos sus videos, tenemos sus opiniones, todo. Entonces, no le hable con falsedades al Magisterio, con todo el respeto que usted se merece. Bueno, doña Pilar, le doy tiempo para que pueda referirse. Sí, señora. 2 minutos. Gracias, señora Presidente. A ver, don Gilbert. Cuando uno recurre a los insultos es porque no tiene argumentos, ¿ok? Yo no soy enemiga del Magisterio Nacional. A mí como periodista me tocó durante 10 años o más cubrir el sector educativo. Yo creo que usted y yo nos recordamos desde hace 30 años o más. Los ayudé mucho, reporté con absoluto equilibrio las luchas del Magisterio, usted lo recordará. Así que por ese lado yo me siento totalmente tranquilo. A ver, eso es absolutamente falso. Si nosotros actuamos irresponsablemente hoy, y se lo digo mirándole a la cara, sus hijos y sus nietos van a pagar la cuenta. Y se lo estoy demostrando con lo que hicieron otros gobiernos. Cuando nosotros somos un país pequeñito que tenemos una deuda de 45.000 millones de dólares, ¿cuándo los vamos a pagar? ¿Cuánto de nuestro presupuesto más quiere usted que nosotros gastemos en pagar deuda e intereses? ¿Cuán diferente o cuán igual se siente usted al resto de los costarricenses? ¿Cuán diferente se siente usted a los 33.000 costarricenses que están esperando una pensión? Ahí sí, para no morirse de hambre, don Gilbert. Yo no tengo corazón de piedra, este gobierno tampoco lo tiene. Somos un gobierno muy responsable y respeto a 1000 por 1000 el trabajo que hacen ustedes como educadores. Tengo una hermana que ha dedicado su vida entera a eso y yo sé que las futuras generaciones dependen del buen trabajo que ustedes hagan. Así que lo sé, lo respeto, sinceramente lo respeto, los admiro, porque es un trabajo de mucha paciencia y no, ustedes no terminan cuando se van a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde, siguen trabajando en la casa y siguen trabajando los fines de semana y lo tengo muy claro, don Gilbert, pero este es un solo país, vivimos 5.5 millones de personas y todos merecemos un trato justo y gracias por que no tenía argumentos sino tenía insultos, entonces eso me da mucha tranquilidad de saber que mis argumentos son buenos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos finalizado la audiencia del día de hoy y por estar debidamente autorizada, agradecerles primero que todo a ustedes por haber atendido esta audiencia y al ser las 14:39 se levanta la sesión. A ver, yo cubrí durante 20 años el sector educativo, así que a mí no me cuentan el cuento. Universidades, ANDE, APSE, SEC, los conozco a todos.